¿Y si te dijera que el mapa de Latinoamérica que has visto toda tu vida tiene errores que todavía nadie corrigió? Hay islas que parecen cambiar de país, fronteras dibujadas donde no existen, capitales mal señaladas y territorios completos representados de forma equivocada. Hoy vas a descubrir 35 errores reales que siguen apareciendo incluso en mapas actuales y que han distorsionado durante décadas nuestra forma de entender el continente. Y te aseguro que, cuando llegues a los últimos, no volverás a mirar el mapa de Latinoamérica igual. Empecemos por el número 35, la isla que cambia de país cada año en el Río de la Plata. En la desembocadura del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, existe un pequeño territorio llamado Isla Martín García Timoteo Domínguez, que rompe por completo la lógica de los mapas tradicionales. Durante décadas, los mapas la representaban como dos islas separadas, una argentina, conocida como Martín García, y otra uruguaya, Timoteo Domínguez. Sin embargo, debido a la sedimentación constante del río, ambas islas terminaron uniéndose físicamente, creando una única masa de tierra, pero con soberanía dividida. El problema es que muchos mapas aún muestran una separación inexistente o una frontera mal trazada, cuando en realidad se trata de la única frontera terrestre entre ambos países. Este error no es menor, implica que un mismo territorio aparece duplicado o mal delimitado en atlas escolares y digitales. Lo más fascinante es que el contorno de la isla sigue cambiando cada año por los sedimentos, lo que significa que incluso los mapas actualizados pueden quedar obsoletos rápidamente. 34. El punto donde tres países no se tocan, aunque el mapa diga que sí. En la famosa triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, muchos mapas dibujan un punto exacto donde los tres países se encuentran, pero en realidad ese punto perfecto no existe como tal en tierra firme. Las fronteras están definidas por ríos, el Iguazú y el Paraná, lo que crea una intersección acuática, no un punto geográfico sólido como se suele representar. Esto genera una simplificación engañosa, la idea de que puedes pararte en un solo punto y estar en tres países al mismo tiempo, cuando en realidad necesitas estar flotando justo en la confluencia de dos ríos. En ciudades como Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este, este mito está tan extendido que incluso el turismo lo refuerza. Pese a que el mapa simplifica una realidad geográfica mucho más compleja. 33. El lago que los mapas ubican mal en dos países a la vez. El lago Titicaca, compartido entre Perú y Bolivia, es uno de los ejemplos más claros de errores persistentes en mapas. Muchos mapas lo dibujan como una masa uniforme de agua dividida por una línea recta entre ambos países, pero en realidad, el lago está compuesto por dos cuerpos principales, el lago Mayor y el lago Menor, conectados por el estrecho de Tiquina. El error surge porque la frontera internacional no sigue una división simple ni simétrica, sino que atraviesa el lago de forma irregular, respetando acuerdos históricos y geográficos. Esto provoca que algunas islas y zonas acuáticas queden mal asignadas en representaciones simplificadas. Incluso plataformas digitales han sido criticadas por ubicar incorrectamente mínimas comunidades lacustres, alterando la percepción de soberanía en una región altamente sensible. 32. La ciudad que parece chilena en el mapa, pero no lo es. En el extremo sur del continente, la ciudad de Ushuaia suele aparecer en mapas muy cerca o incluso dentro de territorio chileno debido a la compleja geografía de la Isla Grande de Tierra del Fuego. La isla está dividida entre Argentina y Chile, pero la línea fronteriza no sigue una lógica visual intuitiva, sino acuerdos históricos basados en meridianos. Esto genera un efecto engañoso. En mapas de baja resolución o mal detallados, Ushuaia puede parecer más cercana o incluso integrada al lado chileno. En realidad, está completamente bajo soberanía argentina. Este tipo de error es especialmente común en mapas turísticos o ilustrativos, donde la precisión geopolítica se sacrifica por estética, creando confusión sobre una de las ciudades más icónicas del fin del mundo. 31. El país que parece más diminuto de lo que realmente es. Ecuador suele aparecer reducido en muchos mapas de Latinoamérica, y no es casualidad. El error proviene de proyecciones cartográficas que distorsionan las áreas cercanas al Ecuador, irónicamente, donde se encuentra este país. En particular, la región amazónica ecuatoriana es frecuentemente comprimida visualmente, haciendo que el país parezca mucho más pequeño en comparación con sus vecinos. Pero el problema
problema va más allá del tamaño. Ciertas zonas fronterizas, especialmente cerca de Nueva Loja, han sido históricamente mal representadas debido a conflictos limítrofes pasados con Perú. Aunque estos conflictos se resolvieron oficialmente, muchos mapas antiguos y algunos actuales siguen mostrando límites desactualizados. Esto convierte a Ecuador en un ejemplo perfecto de cómo los mapas no solo deforman territorios físicamente, sino también políticamente. 30. La frontera recta, que en realidad es todo menos recta. Entre Chile y Argentina, muchos mapas muestran una frontera limpia que sigue la cordillera de los Andes como si fuera una línea continua y perfectamente definida, pero en realidad esta frontera es una de las más complejas del mundo, basada en el principio de las más altas cumbres que dividen aguas, lo que genera múltiples ambigüedades en zonas donde la geografía no es tan clara. Uno de los casos más evidentes ocurre en la región de los Campos de Hielo Sur, donde la frontera aún no está completamente demarcada en el terreno. A pesar de ello, muchos mapas la dibujan como una línea cerrada y definitiva. Esto no solo es incorrecto, sino que invisibiliza una disputa pendiente, creando la falsa sensación de que todo está perfectamente delimitado cuando en realidad hay zonas donde ni siquiera hay acuerdo oficial. 29. El archipiélago que desaparece en los mapas simplificados. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, perteneciente a Colombia, suele aparecer mal ubicado o directamente omitido en mapas de Latinoamérica. Esto es especialmente grave porque se encuentra mucho más cerca de Nicaragua que del territorio continental colombiano, lo que genera confusión sobre su pertenencia. Durante años, algunos mapas incluso lo colocaron demasiado cerca de la costa colombiana o lo representaron como una sola isla, ignorando su complejidad geográfica. Este error ha sido tan persistente que incluso ha influido en percepciones políticas, especialmente tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que redefinió áreas marítimas en la zona. La omisión o mala ubicación de este archipiélago no es solo un fallo visual, sino una distorsión geopolítica real. 28. El río que los mapas dibujan en el lugar equivocado. El curso del río Putumayo, que marca parte de la frontera entre Colombia y Perú, ha sido históricamente mal representado en numerosos mapas. Debido a su naturaleza cambiante y a la falta de cartografía precisa en ciertas zonas amazónicas, muchos mapas antiguos trazaron su recorrido de forma incorrecta, y ese error se ha arrastrado hasta representaciones modernas. En áreas cercanas a Puerto Leguízamo, el río presenta meandros y desviaciones que no coinciden con las líneas rectas o simplificadas que aparecen en mapas escolares. Esto ha generado incluso disputas locales sobre jurisdicción, ya que pequeñas variaciones en el curso del río pueden cambiar la pertenencia territorial de comunidades enteras. Es un ejemplo claro de cómo un detalle geográfico aparentemente menor puede tener consecuencias reales. 27. La capital que los mapas colocan en el lugar equivocado. Aunque parezca increíble, la ciudad de La Paz ha sido incorrectamente señalada como capital oficial de Bolivia en innumerables mapas. En realidad, la capital constitucional es Sucre, mientras que La Paz es la sede del gobierno. Este error se repite tanto que ha terminado por consolidarse en la percepción global. Muchos mapas directamente ignoran a Sucre o la colocan como una ciudad secundaria sin relevancia política. Esto no solo es incorrecto, sino que distorsiona la estructura institucional del país. Es uno de los pocos casos donde el error no es geográfico, sino político, pero sigue siendo una falla cartográfica que se replica constantemente. 26. La isla que aparece donde no debería en el Caribe. La isla de Isla Aves, perteneciente a Venezuela, es uno de los territorios más mal ubicados en mapas del Caribe. Debido a su tamaño diminuto y su ubicación remota, muchos mapas la colocan incorrectamente o la omiten por completo, a pesar de su enorme importancia estratégica. Este pequeño islote genera una extensa zona económica exclusiva, lo que lo convierte en un punto clave en disputas marítimas. Sin embargo, al no aparecer correctamente en los mapas, se pierde la dimensión real de su influencia geopolítica. En algunos casos, incluso ha sido confundido con otras formaciones cercanas,
cercanas, creando una cadena de errores que afectan la comprensión del mapa caribeño. 25. El desierto que los mapas exageran visualmente. El desierto de Atacama, en Chile, suele aparecer en mapas como una franja continua, homogénea y casi infinita de aridez absoluta, pero esta representación es profundamente engañosa, aunque es cierto que alberga algunos de los lugares más secos del planeta, como zonas donde no ha llovido en décadas. El Atacama real es un mosaico climático mucho más complejo de lo que los mapas dejan ver. La cartografía simplificada lo convierte en un bloque uniforme, borrando por completo las variaciones internas que lo hacen único. En áreas cercanas a Calama e incluso más al sur, existen sectores con presencia de neblinas costeras, la famosa Camanchaca, que permiten la vida de flora y fauna adaptadas, además de zonas con lluvias ocasionales. Sí, algunos mapas incluso extienden visualmente el desierto hacia regiones que ya no cumplen con los criterios de hiperaridez, inflando su tamaño real. Este error no solo altera la percepción del clima, sino que convierte al norte de Chile en una caricatura geográfica, donde se pierde la riqueza de sus transiciones ecológicas. 24. El país que parece no tener selva, pero sí la tiene. Paraguay suele ser víctima de una de las simplificaciones más agresivas en los mapas de Latinoamérica, aparecer como un territorio plano, seco y casi monótono. Esto ocurre especialmente por la sobreexposición del Chaco paraguayo, una vasta región semiárida que domina visualmente el lado occidental del país. Sin embargo, esta representación borra por completo la otra mitad del territorio, donde existe una biodiversidad radicalmente distinta. En el este, particularmente en zonas cercanas a Ciudad del Este, se encuentra el bosque atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más ricos y amenazados del continente. Este bioma alberga selvas densas, lluvias abundantes y una biodiversidad comparable a la de la Amazonía en ciertos aspectos, pero en los mapas simplificados, esta región aparece diluida o directamente ignorada, haciendo que Paraguay parezca un país sin selva. El resultado es una distorsión tan fuerte que incluso afecta la percepción internacional sobre su clima, su ecología y su potencial ambiental. 23. El volcán que los mapas colocan en el país equivocado. El volcán Cerro Negro, en Nicaragua, es uno de los volcanes más jóvenes y activos de América Central, pero también uno de los más mal ubicados en mapas poco precisos. En numerosas representaciones, especialmente antiguas o simplificadas, aparece desplazado hacia el norte, acercándose peligrosamente a la frontera con Honduras, lo que genera una ubicación completamente errónea. Este problema se debe a la alta densidad de volcanes en la región, donde varios conos y cadenas volcánicas están cerca unos de otros. Sin una cartografía detallada, es sencillo mover un volcán unos kilómetros y colocarlo en el país equivocado. En el caso del Cerro Negro, esto ha provocado que incluso materiales educativos lo sitúen fuera de su contexto geográfico real, ignorando que se encuentra claramente en el corredor volcánico nicaragüense, cerca de León. Es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño error de ubicación puede alterar completamente la comprensión geográfica de una región activa y compleja. 22. La península que parece una isla. La península de La Guajira, ubicada en el extremo norte de Colombia, es uno de los casos más curiosos de distorsión visual en los mapas. Debido a su forma alargada y a su proyección hacia el mar Caribe, muchos mapas la representan de forma tan aislada que da la impresión de estar separada del continente, casi como si fuera una isla independiente. Este efecto se intensifica cuando los mapas reducen el detalle de la franja terrestre que conecta La Guajira con el resto del país, especialmente en escalas pequeñas o diseños estilizados. Pero en realidad, esta región está completamente integrada al territorio colombiano y posee una continuidad geográfica clara. El error no solo es visual, también afecta la percepción cultural, ya que invisibiliza la conexión de esta zona con el interior del país. Hoy, donde habita el pueblo wayú, en mapas mal diseñados, La Guajira deja de ser una península y se convierte en una ilusión cartográfica. 21. El canal que los mapas dibujan demasiado recto. El Canal de Panamá, en Panamá, es una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo, pero también una de las más
curvas simplificadas en los mapas. La mayoría de las representaciones lo muestran como una línea recta que corta el istmo de lado a lado, como si fuera una zanja sencilla excavada de forma directa entre dos océanos. La realidad es completamente distinta. El canal serpentea a través del terreno, utilizando el lago Gatún como eje central y adaptándose a la topografía con curvas, esclusas y elevaciones. Este sistema permite que los barcos suban y bajen niveles de agua, algo que desaparece por completo en los mapas simplificados. Al reducirlo a una línea recta, se elimina toda la complejidad técnica y geográfica del canal, transformándolo en un trazo sin contexto. Pues es un error que no solo afecta la precisión, sino que también borra la magnitud real de una de las infraestructuras más importantes del planeta. 20. El salar que los mapas muestran como un simple manchón blanco. El salar de Uyuni, en Bolivia, es el desierto de sal más extenso del mundo, pero en la mayoría de los mapas aparece como una simple mancha blanca sin ningún tipo de detalle. Esta simplificación extrema borra por completo su complejidad geográfica, haciendo que parezca una superficie plana y uniforme, cuando en realidad es un ecosistema dinámico que cambia radicalmente según la estación. Durante la temporada de lluvias, el salar se cubre con una fina capa de agua que lo convierte en el espejo natural más grande del planeta, un fenómeno que no se refleja en ningún mapa tradicional. Además, dentro del salar existen islas rocosas como Incahuasi, que desaparecen completamente en la cartografía simplificada. Y este error convierte a uno de los paisajes más extraordinarios del mundo en una figura sin vida ni contexto, eliminando todo lo que lo hace único. 19. La selva que los mapas dibujan como un bloque uniforme. La Amazonía suele representarse como una enorme mancha verde continua que cubre gran parte de Brasil y se extiende por varios países vecinos. Sin embargo, esta representación es profundamente inexacta. En realidad, la selva amazónica está compuesta por múltiples tipos de ecosistemas, con variaciones de altura, humedad, tipo de suelo y biodiversidad que cambian drásticamente de una zona a otra. En regiones cercanas a Manaos, por ejemplo, existen áreas de várzea que se inundan estacionalmente, mientras que otras zonas permanecen secas todo el año. Los mapas que muestran la Amazonía como un bloque homogéneo eliminan estas diferencias críticas, creando una visión simplificada que no refleja su complejidad ecológica. Este error no solo afecta la comprensión geográfica, sino también la percepción de su fragilidad y diversidad. 18. La cordillera que los mapas convierten en una línea perfecta. La cordillera de los Andes atraviesa gran parte de Sudamérica, pero en muchos mapas aparece como una línea continua y perfectamente definida. Esta representación ignora completamente la complejidad real de la cordillera, que está compuesta por múltiples cadenas montañosas, valles, altiplanos y sistemas paralelos. En zonas cercanas a Cusco, por ejemplo, los Andes se fragmentan en distintos ramales que crean microrregiones disímiles entre sí. Algunos mapas incluso colocan ciudades o rutas en lugares imposibles debido a esta simplificación. El resultado es una versión idealizada de la cordillera que no coincide con la realidad, donde el relieve es mucho más irregular, caótico y difícil de representar con una sola línea. 17. El río que los mapas dibujan demasiado recto. El río Amazonas, uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo, suele aparecer en mapas como una línea relativamente suave y continua. Pero en realidad, su recorrido está lleno de meandros, bifurcaciones y cambios de curso que lo convierten en un sistema fluvial extremadamente complejo. En zonas cercanas a Iquitos, el río puede dividirse en múltiples canales que cambian con el tiempo, creando islas temporales y alterando el paisaje constantemente. Los mapas simplificados eliminan estas variaciones, haciendo que el Amazonas parezca mucho más estable de lo que realmente es. Este error oculta la naturaleza dinámica del río, que literalmente redefine su propio curso con el paso de los años. 16. El país que parece completamente plano, pero no lo es. Uruguay suele aparecer en mapas como un territorio completamente plano, sin ningún tipo de relieve destacado. Esta percepción se debe a la ausencia de majestuosas montañas, pero no significa que el país carezca de variaciones geográficas. En regiones como las cercanas a Minas, existen sierras como las de La Valleja, con elevaciones que rompen completamente la idea de un país plano. Sin embargo, los mapas rara vez
vez representan estas variaciones, creando una imagen simplificada que no refleja la topografía real. Este error afecta incluso la comprensión del clima y la hidrografía del país, que están influenciados por estos relieves. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo la geografía más asombrosa y sorprendente de toda Latinoamérica. 15. El estrecho que los mapas hacen parecer insignificante. El estrecho de Magallanes, en el extremo sur de Chile, suele aparecer en los mapas como un simple trazo que separa el continente de Tierra del Fuego, pero esta representación es engañosa. En realidad se trata de un sistema complejo de canales, bahías y pasos marítimos con múltiples rutas posibles, muchas de ellas peligrosas por sus corrientes impredecibles, cambios de mareas y roqueríos escondidos. No es una línea recta ni simple. Atraviesa más de 300 millas náuticas de un paisaje fragmentado, donde cada tramo presenta características únicas y desafíos distintos para la navegación. Al acercarnos a Punta Arenas, la topografía costera se vuelve aún más evidente. Hay islas intermedias, angosturas que obligan a maniobras precisas y áreas donde la profundidad varía abruptamente. Los mapas simplificados eliminan toda esta complejidad y transmiten la falsa impresión de un paso trivial. Sin embargo, históricamente, el estrecho fue un corredor estratégico vital antes de la apertura del Canal de Panamá, utilizado por exploradores, comerciantes y marineros que debían enfrentarse a condiciones extremas para atravesarlo. Reducirlo a una línea delgada borra por completo su importancia geográfica, histórica y estratégica. 14. El glaciar que los mapas ni siquiera muestran. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia Argentina, es famoso por sus rupturas periódicas y su avance constante sobre el lago argentino, pero en muchos mapas generales simplemente no aparece. Su tamaño en comparación con el continente lo hace parecer prescindible a la vista, y si falta, se produce una gran distorsión. Se pierde la idea de que es parte del campo de hielo patagónico sur, un gran sistema de glaciares que influye en ríos, lagos y microclimas de la zona. Cerca del Calafate, los mapas detallados muestran lenguas de hielo, lagos y morrenas que definen la geografía local, revelando un paisaje dinámico y en constante transformación que desaparece en mapas simplificados. Este error crea la percepción de una Patagonia desprovista de elementos activos y dramáticos, cuando en realidad los glaciares modifican constantemente la topografía, generan fenómenos naturales únicos y constituyen un patrimonio natural de relevancia mundial. 13. El altiplano que los mapas no logran representar. El altiplano andino, que se extiende entre Bolivia y Perú, es una meseta de gran altitud con extensiones relativamente planas, pero los mapas tienden a mostrarlo simplemente como una parte más de los Andes. Esto elimina su identidad geográfica única, que combina altitud extrema con áreas habitables, lagos salados y ecosistemas especiales. Cerca del Alto, por ejemplo, el terreno es plano, pero elevado a más de 3.500 metros, una característica que desaparece en muchas representaciones. Además, el altiplano alberga ciudades, salares y lagos que no encajan en la visión simplificada de montaña continua. Este error distorsiona la percepción del paisaje, eliminando su singularidad y la forma en que comunidades y ecosistemas se adaptan a estas condiciones extremas. 12. La frontera amazónica que los mapas inventan. La frontera entre Venezuela y Guyana suele dibujarse como una línea clara y definida en los mapas, pero en realidad existe una disputa territorial histórica sobre la región del Esequibo. Muchos mapas simplificados asignan el territorio completamente a uno u otro país, ignorando la ambigüedad real y dando la impresión de que el conflicto está resuelto. En zonas cercanas a Tumeremo, esta frontera afecta directamente la presencia estatal, los recursos y la administración local, pero los mapas convencionales eliminan toda esa complejidad. Este error no es solo geográfico, es político y perceptivo, porque transforma un conflicto activo en una línea limpia y definitiva, alterando la manera en que se entiende esta región amazónica en términos de soberanía y geopolítica. 11. La ciudad que parece estar en el centro, pero no lo está. Brasilia, la capital de Brasil, suele aparecer en mapas como si estuviera perfectamente centrada en el país, pero esta percepción es en gran parte una ilusión.
En realidad, la ciudad está ligeramente desplazada hacia el este, más cerca de la costa atlántica que del extremo occidental. Los mapas a menudo ajustan visualmente su posición para dar la sensación de centralidad y simetría, reforzando la idea de planificación estratégica y equilibrio territorial. Este diminuto ajuste crea una narrativa visual que no corresponde exactamente con la geografía real. La ciudad funciona como eje administrativo y político, pero su ubicación centrada en el mapa es más un recurso de representación que una realidad estrictamente geográfica. Es un ejemplo claro de cómo los mapas no solo reflejan la realidad, sino que la reinterpretan para transmitir conceptos de orden, importancia y equilibrio visual. 10. La laguna que los mapas deforman completamente. La Laguna Colorada, ubicada en el altiplano boliviano, es famosa por su color rojo intenso y por albergar flamencos andinos. Sin embargo, en muchos mapas aparece como un simple punto o una mancha amorfa, perdiendo por completo su forma real y su extensión. Los mapas simplificados ignoran que esta laguna cambia su tamaño según la temporada y que sus orillas contienen microecosistemas de gran importancia para la fauna local. El error no es solo visual, al deformar su contorno y tamaño, los mapas transmiten la falsa idea de que es un cuerpo de agua menor o insignificante. En realidad, Laguna Colorada es un componente crítico del sistema hídrico del altiplano, conectado con salares y otras lagunas menores que en conjunto sostienen la biodiversidad y afectan el clima local. La simplificación cartográfica invisibiliza la complejidad ecológica que existe detrás de este fenómeno natural. 9. La ciudad portuaria que los mapas achican. Valparaíso, uno de los puertos más importantes de Chile, suele aparecer en mapas como un punto diminuto, apenas perceptible a pesar de su relevancia histórica y geográfica. Los mapas no reflejan su topografía accidentada, con cerros escarpados, callejones sinuosos y miradores que forman un paisaje único. Esta reducción visual afecta la percepción de su importancia estratégica y cultural. Valparaíso fue un punto clave para el comercio en el Pacífico durante el siglo XIX y mantiene una relevancia económica significativa. Al achicar su representación, los mapas generan una visión que minimiza su impacto en la historia del país y del continente, borrando indirectamente parte de su identidad urbana y portuaria. 8. El lago que desaparece en los mapas. El lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, aparece en algunos mapas con proporciones incorrectas o incluso ausente en escalas pequeñas. La cartografía simplificada tiende a deformar su contorno, reduciendo su área y eliminando sus islas, como la Isla del Sol o la Isla de la Luna, fundamentales para la historia y cultura local. Este error genera una percepción errónea de su magnitud real y de la influencia que tiene sobre las comunidades aledañas. La cuenca del Titicaca sostiene ecosistemas únicos, actividades pesqueras y prácticas culturales milenarias. Representarlo de manera incorrecta no solo es un fallo cartográfico, sino que borra la riqueza histórica, social y ecológica de la región. 7. La cordillera que parece uniforme. La Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el norte de Colombia, suele aparecer en mapas como una elevación simple y uniforme, ignorando su aislamiento geográfico y su complejidad. Esta cordillera, la más alta cerca del mar en el mundo, posee picos que superan los 5.700 metros y ecosistemas que cambian drásticamente con la altitud. Los mapas que no representan estos detalles crean la ilusión de que se trata de una elevación más dentro de la geografía colombiana, cuando en realidad su aislamiento y verticalidad extrema la convierten en un fenómeno único, hogar de especies endémicas y culturas ancestrales que dependen de sus microclimas. 6. La isla que los mapas achican. La isla de Marajó, ubicada en la desembocadura del Amazonas, es un territorio que a menudo es subestimado en los mapas generales. Su tamaño real es comparable al de algunos países europeos pequeños, como Bélgica o los Países Bajos, pero en los mapas aparece como un simple parche dentro del delta amazónico. Esta representación limita por completo la comprensión de su magnitud y su papel en la geografía fluvial de Brasil, dando la falsa impresión de
de que es una isla menor y poco relevante. La realidad es que Marajó no solo es enorme, sino que también posee una red intrincada de ríos, lagunas y canales que la conectan con el resto del sistema hidrográfico amazónico. Además, la isla tiene un ecosistema extremadamente diverso que combina selvas inundables, sabanas, manglares y pastizales. Esta heterogeneidad no se refleja en los mapas simplificados, donde todo parece uniforme. Marajó alberga especies únicas de aves, mamíferos y reptiles, y es fundamental para la reproducción de peces que migran por el río Amazonas. Su ubicación estratégica permite regular flujos de agua y sedimentos que afectan directamente la hidrografía del delta, incluyendo el equilibrio ecológico de áreas ribereñas y la fertilidad de tierras agrícolas en zonas cercanas. Finalmente, reducir la isla a un pequeño espacio en los mapas no solo distorsiona su tamaño, sino que también borra su importancia histórica y cultural. Marajó fue habitada desde hace miles de años y conserva vestigios de culturas precolombinas únicas, con cerámicas y asentamientos que demuestran la complejidad de sus poblaciones antiguas. Al minimizarla cartográficamente, se pierde la perspectiva de su relevancia social, ecológica y estratégica, y los espectadores reciben una visión incompleta de uno de los territorios más fascinantes del norte de Brasil. 5. El río que los mapas acortan. El río Orinoco, uno de los ríos más largos y caudalosos de Sudamérica, es otro ejemplo de cómo los mapas pueden deformar la percepción de un territorio. En muchas representaciones, su recorrido aparece acortado, con meandros simplificados y su delta reducido a una línea básica. Esta omisión elimina por completo la complejidad de sus canales secundarios, islotes, manglares y esteros que son esenciales para la biodiversidad y la vida humana en sus márgenes. El Orinoco es más que un río, es un sistema vital para múltiples ecosistemas y comunidades indígenas que dependen de su agua, pesca y transporte. A lo largo de su curso, alberga especies endémicas de peces y aves, mientras que sus islas temporales son refugios fundamentales durante la temporada de lluvias. Al acortarlo o simplificarlo en mapas, se reduce la percepción de su extensión real y se oculta su influencia sobre territorios de Venezuela y Colombia, afectando la comprensión de la interconexión ecológica de la región amazónica y llanera. Además, la representación incorrecta del Orinoco limita la apreciación de su valor histórico y económico. Fue un corredor clave para la exploración y colonización de la región, y hoy sigue siendo fundamental para transporte fluvial y actividades económicas locales. Al desaparecer estos detalles de la cartografía simplificada, el mapa transforma un río complejo y dinámico en un simple trazo, borrando siglos de historia y su papel central en la vida de millones de personas. 4. La península que desaparece en la cartografía. La península Valdés, en la provincia de Chubut, Argentina, es uno de los ejemplos más claros de cómo la cartografía puede invisibilizar territorios vitales. Famosa por su fauna marina, incluyendo ballenas francas, elefantes marinos, lobos y pingüinos, suele dibujarse demasiado pequeña o con un contorno plano que no refleja su extensión real ni la riqueza de sus ecosistemas. Este error genera la falsa percepción de que se trata de un accidente geográfico secundario, cuando en realidad es un sitio de importancia mundial para la conservación y la investigación científica. La península posee ecosistemas extremadamente frágiles y diversos: playas, estuarios, salinas y pastizales costeros, todos conectados por complejas dinámicas de mareas y corrientes. Estas características son prácticamente invisibles en mapas generalizados, donde Valdés aparece como un territorio uniforme sin detalles. La simplificación cartográfica no solo borra la geografía física, sino que también disminuye la comprensión de su papel en la conservación de especies marinas y aves migratorias que dependen de estas zonas para reproducirse y alimentarse. Además, su importancia cultural y económica también queda minimizada. La península es un destino turístico reconocido por la observación de fauna y la investigación científica, actividades que generan impacto económico y educativo. Representarla de forma plana o pequeña en los mapas generales hace que su relevancia sea subestimada, eliminando la oportunidad de que la audiencia entienda la magnitud de este ecosistema único y su influencia en la biodiversidad del Atlántico Sur. 3. El desierto que los mapas exageran. El desierto de la Tatacoa suele representarse en mapas como una franja extensa, uniforme y completamente árida, lo que transmite la sensación de inhóspito absoluto. Sin embargo, esta imagen está lejos
centímetros de la realidad. La Tatacoa contiene oasis y microclimas que permiten la existencia de vegetación adaptada, pequeños cuerpos de agua y fauna especializada. La exageración de los mapas convierte un ecosistema diverso y complejo en un desierto monótono y vacío, ocultando su verdadera riqueza geológica y biológica. Dentro de este territorio se encuentran formaciones rocosas y cañones que datan de millones de años, erosionados por ríos y viento, que crean paisajes espectaculares y únicos en el continente. Las zonas más áridas coexisten con áreas donde la humedad relativa y los acuíferos subterráneos permiten un microclima más tolerante para la vida, algo que los mapas no reflejan. Esta simplificación afecta la percepción no solo de su geografía, sino también de la biodiversidad y del valor científico de la región. Además, la Tatacoa tiene un valor cultural significativo. Comunidades locales han habitado sus márgenes durante siglos, adaptándose a sus condiciones y desarrollando prácticas agrícolas y arquitectónicas particulares. Al mostrarlo como un desierto uniforme, los mapas eliminan la comprensión de cómo la geografía influye en la vida humana y la historia de la zona, y presentan un territorio mucho menos complejo de lo que realmente es. 2. La laguna que los mapas distorsionan. La laguna de Guatavita es famosa por la leyenda del Dorado y por su importancia arqueológica. Sin embargo, en mapas simplificados, su contorno aparece deformado, borrando su conexión con ríos cercanos y minimizando su extensión real. Esta representación limita la comprensión de la interacción entre agua, terreno y cultura, que hace de la laguna un sitio histórico único. La laguna posee un ecosistema delicado, rodeado de bosques de alta montaña y fauna que depende de la regulación hídrica de los ríos y arroyos que la alimentan. La deformación cartográfica hace que su relación con el territorio circundante desaparezca, impidiendo que se perciba cómo el lugar está integrado en la cuenca hidrográfica y cómo ha influido en la ocupación humana desde tiempos precolombinos. Además, la distorsión de su forma real afecta la percepción de su valor turístico y educativo. Guatavita no es solo un símbolo de leyenda, es un laboratorio natural y cultural, donde arqueólogos, historiadores y visitantes estudian la relación entre paisaje, agua y civilización. Los mapas que simplifican o deforman su contorno eliminan gran parte de esta narrativa, reduciendo un lugar de gran significado histórico y ecológico a una mancha genérica en el papel. 1. El volcán que siempre aparece mal ubicado. El volcán Parinacota, situado en la frontera chileno-boliviana, es otro ejemplo de cómo los mapas pueden distorsionar la percepción geográfica. En muchos materiales educativos, su ubicación es incorrecta, colocándolo fuera de su posición real, lo que borra la relación geográfica con el vecino volcán Pomerape y el lago Chungará. Esta inexactitud afecta la comprensión del altiplano norteño, sus ecosistemas y su topografía real. El Parinacota forma parte de un paisaje volcánico complejo, donde la altura, los conos gemelos y la cercanía de lagos de origen glaciar crean microclimas únicos. Los mapas que lo colocan mal no muestran estas conexiones, eliminando la noción de cómo la geografía volcánica influye en la hidrografía, la flora y la fauna locales. Esta simplificación también afecta la percepción de la importancia histórica y cultural del territorio, donde comunidades locales han interactuado durante siglos con el entorno volcánico. Finalmente, este error ilustra cómo incluso elementos prominentes y reconocidos pueden desaparecer de la representación cartográfica precisa. La ubicación incorrecta del Parinacota no solo confunde a los estudiantes o viajeros, sino que también distorsiona la comprensión de la dinámica natural del altiplano, ocultando relaciones entre volcanes, lagos y ecosistemas que son esenciales para entender la región de manera completa. Después de aprender estos 35 errores geográficos que se ocultaban a plena vista, cuéntanos, ¿cuál dato te impresionó más? ¿Alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos de la geografía de Latinoamérica. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el video.